muchísimas gracias como siempre por acudir a la convocatoria de presentación de este proyecto en el Teatro de la Zarzuela. Y hoy estoy felicísima de encontrarme rodeada de todo el equipo que ha hecho posible Patagonia. Yo les voy a presentar ahora mismo a toda la mesa, les voy a dar la palabra a ellos para que cuenten qué nos presentan y qué han hecho. Simplemente decirles que como directora del Teatro de la Zarzuela, de la música en castellano, de la música en nuestro idioma, estoy feliz de tener esta producción aquí, por varias razones. Una, porque es una creación contemporánea, con una música maravillosa, realizada por dos teatros periféricos de Chile, muy jóvenes, el Teatro Bío Bío, me acompaña aquí su directora, Francisca Peró, y el Teatro del Lago, y me pareció muy importante que dos teatros jóvenes, en lugar de dedicarse solo a hacer repertorio o a hacer cosas que ya están hechas, promuevan una producción nueva que hable de ellos, de su memoria, de su historia. Me pareció importantísimo. Dos, esta producción ganó hace 2 años el premio a la mejor producción latinoamericana y la ganó con unanimidad de todos los críticos porque pusieron el acento en la valentía precisamente de lo que les cuento, de apostar por la creación nueva, de apostar por hablar de la historia, de su historia, de nuestra historia, porque al final es la historia de todos, y por apostar de una manera muy decidida en época pandemia, porque esta ópera se estrenó en plena pandemia prácticamente, con un elenco de primerísimo orden, desde el compositor, voy aprovechando Sebastián Errázuriz, que además tenemos el honor de que conducirá la orquesta, la orquesta será nuestra orquesta, la Orquesta de la Comunidad de Madrid, a la que siempre pues agradecemos, todavía están los ecos de esta corte de Faraón que han hecho maravillosa y que siempre asume todos los proyectos con la profesionalidad que les caracteriza, ¿no? Y luego que fijaron también en la dirección de escena en un hombre de teatro que ha dirigido teatros, que es un nombre para toda la escena latinoamericana y europea, porque ha dirigido en todo el mundo, pero desde luego es uno de los grandes nombres de la escena en Latinoamérica, como es Marcelo Lombardero, al que cuando ya estábamos con todo este proyecto en marcha nombraron director del Bellas Artes de México y tiene este reto ahora que ha empezado por delante, que le deseamos muchísima suerte. Y les decía también que fue un proyecto que yo tuve claro que quería que estuviera aquí. Es un proyecto, como siempre digo, que solamente podía haber estado en el Real, en la Zarzuela, pero estoy encantada de que esté aquí porque, como saben y como he comentado en mi proyecto inicial, estaba a fortalecer los lazos con la comunidad latinoamericana, con la creación latinoamericana, y creo que para fortalecer los lazos no solamente hay que llevar cosas nuestras allí, sino también traer cosas de las que se están haciendo allí. Y este proyecto me parecía perfecto para ver en qué momento de salud estaba la lírica, la creación nueva en Latinoamérica, concretamente aquí en Chile. Yo sin más les voy a presentar a la mesa y les voy a dar la palabra a ellos porque hay mucho que hablar sobre Patagonia y, como les digo, me acompaña Francisca Peró, directora del Bío Bío, uno de los coproductores, porque el otro fue otro teatro del Lago, o sea, dos teatros del sur que deciden hacer esta producción, y en ese momento los dos me parece dirigidos por mujeres, en ese momento los dos dirigidos por mujeres, lo que no es casual. Luego me acompaña Marcelo Lombardero, al que acabo de presentar, director de escena, ha sido director de La Plata, del Colón, ahora de Bellas Artes, pero sobre todo es un hombre de teatro. Me encanta presentarlo así porque creo que fundamentalmente es lo que lo caracteriza, y en esta Patagonia también se nota mucho su mano y en todo, el armazón del proyecto, en la creación del proyecto y en la dirección. Voy a seguir a la derecha de Marcelo está Evelyn Ramírez, una de las protagonistas, mezzosoprano, una de las grandes cantantes chilenas, y va a interpretar bueno, pues el papel principal, o uno de los papeles principales. Nos va a contar toda la historia desde su punto de vista, muy interesante. A la derecha de Evelyn está Nicolás Fontecilla, que es tenor y que hace el papel de Juan de, si no me equivoco,
de Pigafetta, del relator italiano. A su derecha está Maripaz Grandjean, lo he pronunciado bien, es actriz y Maripaz nos hace como de narradora, ¿no? Es la que nos va contando toda la historia. Y a su derecha está Manuel Paz, que hace de hombre español, marinero, es músico, y desde aquí le damos la bienvenida. A la izquierda tenemos a Francisca, al compositor, a Sebastián Errázuriz. Ya verán qué música maravillosa ha hecho para esta Patagonia. A su derecha tenemos a Marcela González, soprano, que hace la mujer del pueblo originario, Sorenquén. Marcela, otra de las voces importantes chilenas. A su derecha está Sergio Gallardo. Sergio Gallardo es bajo barítono, otro de los cantantes que hace sí, Juan de Cartagena, bienvenido. Y a su derecha está, perdón, que voy así, Francisco Arrázola, que hace Kentelan, que es el hombre joven, es bailarín, es actor, el hombre joven también del pueblo originario de la Patagonia. Yo, sin más, le voy a dar la palabra a ellos, luego abriremos debate y no sé si empezar por Francisca, si quieres añadir alguna palabra. ¿Por qué se os ocurre esto? ¿Por qué decidís hacer esto desde los dos teatros chilenos? Bueno, primero, muchas gracias por su presencia. Para nosotros y en representación de todo el equipo del Teatro Bio Bio, esto es muy emocionante. Quiero agradecer con mucho cariño la visión que tuvo Isamay en creer en esta ópera, en esta historia que estamos construyendo, ¿no? El barco zarpó hace unas 3 semanas o un mes desde el puerto de Coronel, que es un puerto en la 8ª región del sur de Chile, con la escenografía dirigiéndose acá hacia España. De alguna manera estamos 2 mujeres promoviendo la expedición de estos grandes hombres que nos acompañan al lado. Y me parece un relato muy simbólico, porque estamos haciendo un poco de historia para la ópera hispanoamericana. La ópera no es un género que pertenezca a Latinoamérica, no obstante creo que lo que más me atrajo como una mujer de teatro, yo dirijo un teatro que tiene 7 años, recién cumple 7 años en marzo, yo vengo del mundo del teatro de texto, ¿no? Pero conocí el trabajo de Sebastián y me sedujo mucho la propuesta, el trabajo de Marcelo y por supuesto también la compañía de Teatro del Lago, que fue la casa coproductora para el estreno. Y luego la gira la hemos impulsado fuertemente desde el Teatro Bio Bio, pues nos interesa poder descentralizar contenidos que sean propios de nuestra región, pero que también resuenen en otros públicos. Y en ese sentido la visión tanto de Sebastián como de Marcelo permiten traer una ópera que atrae nuevos públicos y que también resignifica al público más tradicional de la ópera, le da una posibilidad de refrescar el contenido, ya verán, ¿no? En estas funciones. Yo quiero simplemente agradecer aquello, invitarles por supuesto a venir a conocer la música, si quieren la pueden escuchar antes porque está en Spotify, si quieren tener un poquito de noción de aquello, y principalmente es dar una mirada a la historia desde el punto de vista de quienes estaban en ese territorio cuando nuestros hermanos españoles llegaron a nuestro territorio geográfico de la Patagonia. Según Argentina, son de Chile, gracias a Isamay. Este es un trabajo muy importante desde el punto de vista escénico también, desde el punto de vista de los técnicos que viajan, desde el punto de vista de las productoras que nos acompañan desde Chile. Es un aprendizaje profundo en todos los roles que competen esta creación. Nada más que agradecerles y expectantes por este estreno. Son años de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisca. Sí. No sé, Sebastián, cuéntanos un poquito. No, por acá. Sebastián, aquí de lo que llego. Sí. Bien, bueno, muchas gracias. Estoy muy emocionado. El otro día me preguntaban justamente como ya, ¿qué se siente que la ópera Patagonia va a llegar a España?
Y claro, y si bien es muy emocionante, al mismo tiempo es como la historia de la perseverancia. Este es un proyecto, el 2017 yo tomé la decisión de irme a vivir a las puertas norte de la Patagonia, a la ciudad de Frutillar, y en una primera conversación en ese viaje, un muy buen amigo, muy aficionado a la historia, él me dice: Sebastián, el 2020 se van a cumplir los 500 años de la expedición de Magallanes, y acá en Chile nadie está hablando de esto. Esta es una epopeya muy importante y te lo dejo ahí. Como yo sé que a ti tú siempre estás buscando temas para tus obras, entonces lo dejo ahí. Y me dijo: mira, salió, ya anda circulando en internet un PDF con el diario de Antonio Pigafetta, el cronista que iba a cargo de esta expedición. Llegué a mi casa, bajo el PDF, lo imprimí, me pongo a leer y fue: wow, aquí hay una ópera. Solamente era sentarse a escribir, sentarse en el piano, a imaginar. Y partí con esa idea, y ahí empecé este largo recorrido de tocar puertas, ir al Teatro del Lago, que era el teatro vecino. Yo vivo ahora recién, desde este año, recién pasado, estoy trabajando dentro del Teatro del Lago de manera estable, pero en ese entonces era un vecino nuevo de la zona. Y empieza esta conversación, de ahí logramos encontrar con Marcelo en Santiago, en alguna de sus guías a Santiago, dirigir en el Teatro Municipal de Santiago. Le dije: tengo este tema y me gustaría, la teníamos pendiente hace tiempo, como hacer algo en conjunto. Siempre fui muy fanático de sus montajes. Entonces me gusta el tema, vamos, cuenta conmigo. Y ahí empezó todo este periplo que era, bueno, levantar fondos. El primer fondo que salió es un fondo español, el fondo Iberescena. Nos ganamos ese fondo y con eso fue que empezamos, por fin, como ya, ok, esto es real, tema, empezamos a escribir. Teníamos ya un primer boceto del libreto de Ópera Patagonia, se nos sumó también Rodrigo Sandón, guionista con quien yo había trabajado antes también, y cae la pandemia y nosotros en un principio fue como: dijimos, esta es la situación ideal, nadie nos va a distraer, nuestros trabajos habituales no nos van a distraer, entonces empezamos a avanzar rápidamente. Y de pronto, con esa primera versión, que era una ópera con barcos, con coro, ballet, yo había escrito una escena de ballet, y me acuerdo Marcelo, en una sesión, dice: a ver, un momento. Hay algo que no estamos entendiendo. La pandemia va para largo. Y además, después de la pandemia, va a venir una crisis económica. Entonces, estas producciones grandes seguramente van a ser irrealizables. Esta obra no la vamos a hacer ni el día del mango, me acuerdo. Los invito a que repensemos este trabajo y nos planteemos la idea de cómo sería el teatro musical post-pandemia. Con Rodrigo nos quedamos así como: ups, tiene toda la razón, pero vaya que teníamos trabajo. Y nos volvimos a encerrar, a seguir trabajando. Y en eso fue que construimos esta obra que justamente pretende ser una obra itinerable, una obra que tiene este elenco, que para el teatro tradicional latinoamericano ya es un elenco grande. Sin embargo, para el mundo de la ópera es una ópera prácticamente de bolsillo. Y sí nos planteamos siempre que no podíamos traicionar el género de la ópera en el sentido de que tiene que ser espectacular y tiene que emocionar. Y desde ahí, el otro detonante también muy importante dentro de estas decisiones que empezamos a tomar fue: todo lo que sabemos de la expedición de Magallanes lo sabemos porque está contado por hombres blancos europeos. El único vestigio historiográfico es la crónica de Antonio Pigafetta. Entonces, ¿de qué manera podríamos nosotros, como artistas sudamericanos,
plantearnos el ponernos en primer lugar, hacer un ejercicio de empatía, ¿cierto? Y de compasión hacia, bueno, cómo vivieron los habitantes originarios de este territorio el paso de esta expedición. Si lo ponemos en términos de hoy, es como, esto era una expedición a 3 galaxias más allá y sin sistema de ubicación, ¿no? Era realmente epopeyas osadas, aventuras a las cuales no sabían si iban a tener un buen destino o no. Entonces nos pusimos en ese lugar y ahí es que surge también esta necesidad de tener un personaje que fuese una actriz contemporánea, una mujer tehuelche del hoy, que la interpreta María Paz, increíble. Y desde ahí, entonces, a retazos de memoria que no escrita, sino es oral, empezamos a hacer este proceso como de reconstrucción y de decir desde el diario de Pigafetta cómo podrían haber vivido esto y cuál fue el punto de vista de aquellos habitantes originarios de la Patagonia. Ese es el viaje y ahí surgió como esta idea de un thriller, una película casi, en donde el encuentro, la premisa fundamental fue, para construir el guión, la premisa fue, bueno, sabemos por Pigafetta que Juan de Cartagena fue abandonado en esta playa, dado que hubo un motín y Magallanes controla este motín y manda a ejecutar a los capitanes españoles que estuvieron a cargo de este motín. A los conspiradores los mata y a Juan de Cartagena, dado que era una persona muy importante, muy cercana a Carlos V, lo abandona. No me voy a manchar las manos de sangre y lo abandona. Eso es algo que sabemos por la historiografía. ¿Dónde lo abandona? Y lo abandona en la bahía de San Julián, en un lugar inhóspito, donde solamente hay viento. Viento y mar. Pero viento en serio. Aquí ya tenemos una habitante de las zonas del sur que se lo pueda testificar. Viento. Entonces llega ahí, hay viento. Nada más. Viento y piedra. Ahí lo dejaron el pobre de Juan de Cartagena. Perdón. No, sí, eso es. Entonces, esa fue la premisa y desde ahí empezamos a construir este relato desde una perspectiva muy contemporánea, donde las escenas, quedó una pieza en 2 actos, con escenas cortas, son 13 escenas, todo muy cinematográfico, muy ágil, porque otra de las cosas que nosotros siempre conversábamos con Marcelo era como, bueno, hay que renovar el género de la ópera. La ópera, esto de sentarse y que de repente en 40 minutos la acción dramática es nada. Es una música muy linda, pero de repente es como, wow, ¿no? Esto solo funciona para los que somos fanáticos de la ópera, pero para contar esto y para ampliar público, no puedes tener a 45 minutos un dúo donde no sucede nada. Había un pequeño problema al que nos enfrentamos rápidamente en términos del libreto, que era cómo hablaba esta gente, los aoniquenc o tehuelches, como que es un término en realidad mapuche, pero ellos eran aoniquenc. ¿Cómo hablaban? Bueno, empezamos a investigar esto y lo primero que nos apareció es que la lengua aoniquenc estaba muerta. No había vestigios. Hasta que Sebastián descubrió que había una última hablante de la lengua aoniquenc, la señora Dora Manchado, que falleció en 2019, pero que había armado con su familia una especie de memoria y a partir de ahí la creación de una asociación de recuperación del lenguaje aoniquenc y que habían escrito un pequeño diccionario. Y a partir de ese diccionario, pobre Sebastián, se tuvo que hacer especialista en la lengua aoniquenc y escribir una especie de libreto bilingüe. Fue muy gracioso porque tuvimos varias reuniones con esta asociación de recuperación de la lengua y algunas cosas quedábamos como presabidas o preconceptos o prejuicios que todos tenemos, ¿no? Porque el primer problema que teníamos es, bueno, se encuentran esta gente
y cómo hablan, como en las películas de Tarzán, de Johnny Weissmuller, ¿no? Tú, Jane, yo, Tarzán, no podíamos decirlo así, no podíamos contarlo de esa manera si queríamos además ser coherentes en este relato, en esta mirada desde el sur hacia ese... Ustedes imagínense lo que debe haber sido ese choque cultural, más que cultural, es un choque humano, tremendo, o sea, quiénes son esos seres que vienen o quiénes son esos seres que están. Pigafetta los describe como hombres gigantes, de pies gigantes. Sabemos que hoy no eran así, ¿no? Que había una diferencia de estatura, pero porque el europeo en sí era más pequeño y este personaje, y además sobre todo porque vestían con pieles y se tapaban los pies con pieles de foca, porque era lo que tenían para vestirse. Entonces parecían gigantes, pero no lo eran absolutamente normales. Entonces ese primer problema fue toda una búsqueda y una resolución, y el trabajo en este sentido de Sebastián de construir una obra bilingüe con una lengua casi perdida fue en principio fundamental en términos dramatúrgicos, pero si lo ponemos a reflexionar, y me lo pongo a pensar ahora con ustedes, esa lengua muerta, esa lengua que se hablaba en el sur del mundo hace 500 años y que se creía perdida, hoy está más viva que nunca y va a resonar aquí en un teatro de España. Y eso es un hecho, me parece, en principio emocionante, un hecho de recuperación, de respeto a las culturas originarias y a la cultura nuestra, porque en realidad finalmente todos casi, o sea, venimos y nos hermanamos en estas historias, ¿no? Son nuestras historias. Déjame contar, a propósito de que estaba narrando Marcelo, me acordé en este primer encuentro que tuvimos por Zoom, una reunión por Zoom, porque cuando me encontré con esto de que no, esta es una lengua muerta, seguí buscando y de repente di con una página web de un lingüista, un antropólogo lingüista de la Universidad de Montreal, que estaba justamente buscando y reuniéndose por años con Dora Manchado y sistematizando lo que quedaba de la lengua. Entonces me contacté con él y el contacto fue muy simple, era: mira, estoy haciendo este mensaje te va a parecer muy raro, estoy haciendo una ópera sobre el encuentro de Magallanes con los Aoniken, y necesito que ciertas partes del libreto sean cantadas en tehuelche. ¿Me puedes ayudar a traducir esta parte del libreto? Y él me escribe de vuelta diciendo: yo no soy tehuelche, por lo que sí te recomiendo que te contactes con estas personas, que son justamente esta comunidad, que son algunos descendientes de Dora Manchado, y háblalo con ellos. Ellos tienen que darte este pase. Y a aquella reunión que armamos por Zoom, nosotros llegamos con mucho pudor, yo diría, que era como, ¿cómo se los planteamos? Y cómo los incluimos, porque es tan fácil caer en esta cosa como un poco de apropiación cultural, como de una cosa que se ve bastante en lo contemporáneo, que es como un oportunismo, ¿no? Los temas de moda un poco. Entonces, bueno, nos juntamos con ellas, les contamos de qué iba lo que estábamos haciendo. Y me acuerdo un momento en donde quedó como silencio, esos silencios que se hacen eternos, y una de las mujeres que estaban en estas pantallas empieza a llorar y toma la palabra y dice: gracias. Si es que en algún escenario de algún lugar del mundo un artista canta una palabra en tehuelche, eso significa que estamos vivos. Eso significa que existimos. Y aquí estamos. Entonces eso fue para nosotros muy importante, fue como tener la carta abierta de que por favor, adelante, háganlo, y aquí estamos. En ese sentido me parece que, o sea, más allá del hecho artístico en sí, también hay un hecho de restitución histórica
que me parece importante. Pero eso también nos presentó un problema, y les representó un problema, sobre todo a nuestras dos divas, que era, bueno, cómo cantar esta lengua muerta, cómo se interpreta eso, cómo es el acento, cómo suenan esas consonantes, cómo no transformar ese lenguaje en, no sé, Yanis Xenakis cantado en Nikkei, ¿no? O sea, cómo buscar la verdad de esa palabra. Y además, porque en la historia ustedes lo van a ver, hay un personaje que es bilingüe, que llega a aprender el español y se comunica, de la forma, digamos, como la colonización comenzó también, pero cómo habla esa persona, Aoniquén, con qué acento español habla, porque no habla como chilena, santiaguina, moderna, no, habla de otra manera. Entonces fue también buscar una forma y un estilo también vocal específico para la obra, que tiene que ver con la lengua. Ustedes saben, el idioma, el canto, la ópera es un género teatral, pero cuyo idioma es la música, y ese idioma está comprendido por dos lenguajes, un lenguaje que es el lenguaje del texto frío, y otro lenguaje es el de la subjetividad del compositor, y el intérprete lo que tiene que hacer es extraer esa subjetividad de esa composición. Es muy complejo, los cantantes, por eso yo dejé de cantar, es muy difícil de trabajar, ¿no? El cantante es como un actor específico, un actor que tiene un lenguaje específico para comunicarse, que es justamente esta conjunción de dos lenguajes que se transforman en un idioma único. Bueno, ¿cómo era ese idioma único de Patagonia, de esta obra? Y eso fue lo que hubo que encontrar y buscar. Y por un lado, dicen que las crisis son oportunidades, y en ese sentido la pandemia para nosotros fue una oportunidad, porque, claro, empezamos a ensayar cuando todavía estaba la pandemia declarada. Para nosotros que veníamos de Argentina, el equipo creativo fue toda una epopeya cruzar los Andes, casi como en otras historias, porque estaba todo cortado, era muy difícil. El sur de Chile no es tan cerca, son bastantes miles de kilómetros desde Buenos Aires y desde Santiago, y ahí nos juntamos todos, el elenco, el equipo creativo, y estuvimos encerrados un mes en un pueblo que estaba cerrado, en una ciudad Frutillar. El pueblo de Frutillar estaba cerrado, estábamos nosotros, nadie más. Con lo cual fue como una especie de clínica y extraño para nuestra profesión, un retiro espiritual, exactamente. Era muy, muy interesante porque el pueblo funcionaba como tal, pero es un lugar turístico que vive del turismo, pero no había turistas porque estaba cerrado. Entonces nosotros éramos los turistas, que éramos una pequeña compañía de teatro en esa ciudad cerrada, y eso nos dio también el tiempo de investigar, de trabajar y de encontrar el estilo de la obra, tanto sean en términos teatrales, escénicos, pero también vocales y musicales. Sería bueno también que nuestras divas, nuestras cantantes, nos cuenten lo que fue ese trabajo, ¿no? Esa búsqueda idiomática, ¿no? y de buscar esa forma de canto. Marcela, Un micrófono. A ver, Marcel. Hola a todos. Yo interpreto a Shorenken. Bueno, el idioma Aoniqayenk se dice. La verdad es que también aproveché la pandemia, estaba también encerrada, así que pude estudiar el idioma. Incluso fue antes de estudiar la música, me encantó la historia, la cosmovisión del pueblo Aoniquén. Y por suerte, por la pandemia, tuve el tiempo necesario para estudiarlo profundamente, la historia de ellos, las costumbres. Era en principio, antes de su
era un pueblo nómade que se iba trasladando por la Patagonia, que en ese momento no estaba definida, pero ahora es argentina, chilena. Y en el principio ellos solamente se iban trasladando hasta que se encontraron con el pueblo mapuche y adquirieron un cruce ahí cultural que lograron entenderse, hablando idiomas distintos también, lograron entenderse y adoptaron, hicieron intercambios los aoniquén, que ellos trabajaban el cuero, principalmente para su vivienda, que armaban de cueros, abrigo, eso era principalmente lo que trabajaban. Los hombres cazaban, las mujeres limpiaban y cargaban estos cueros, por lo tanto también van a ver que eso también se representa en nuestras posturas al movernos, cómo interpretamos también. Buscamos todo eso, el idioma, la pronunciación, es de mucha consonante el idioma, mucha consonante, entonces también fue un proceso para nosotros buscar en la voz cantada cómo proyectar la voz con puras consonantes. Entonces tuvimos que igual acomodar un poco el idioma para poder proyectar la voz. Y también eso, ver la fisicalidad de nuestro rol, o sea, de ver cómo íbamos a representar esta travesía, buscando un equilibrio también, siempre, o sea, de un comienzo nos aclararon que esto también no iba a ser una pieza de museo, no iba a ser una representación antropológica, documental, no, esto también es de una visión fantástica, como un sueño de Icalemen que recuerda, siempre obviamente hay cosas que uno no recuerda literal, entonces todo este sueño, entonces nosotros también teníamos esa opción de equilibrar el idioma a la voz cantada. Y bueno, este viaje fue maravilloso de encontrar este pueblo perdido, como les decía, que incluso yo como chilena no lo conocía. A mí me habían hablado de otros pueblos originarios en la educación, me habían hablado de los mapuches, muy poco. Entonces, ni siquiera yo como en mi educación chilena había recibido información de este pueblo originario. Entonces, para mí fue todo un descubrimiento, fue muy emocionante descubrirlo y llevarlo esto después a la música y a la escena. Lo que dice Marcela, se me escucha, ¿no? Todavía sí. Lo que dice Marcela me parece importante y fue otro de los problemas a los que nos enfrentamos. Usted sabe que en la cultura la forma de representación histórica está documentada. Nosotros tenemos visiones de cómo en el Renacimiento se miraban los hechos históricos, ¿no?, clásicos, cómo se miraba Grecia del Renacimiento, cómo se miraba el pasado desde el Romanticismo, cómo se mira el pasado desde hoy, pero con una documentación, existe esa documentación. En este caso, y en general, salvo en todas las civilizaciones mesoamericanas, en donde sí tenemos gran documentación, ¿no?, los mayas, aztecas, los incas, los quechuas, todos esos pueblos del sur, los mapuches, los tehuelches, los pampas, eran pueblos nómadas, y eran pueblos cuya cultura se pasaba de manera oral, con lo cual tampoco, y por una cuestión también de mirada, nosotros la llamamos europeizante, digamos, tenemos un ideal también de todos esos personajes. Pensemos en obras como Il Guaraní de Gómez, ¿no?, que es una ópera italiana, aunque la haya compuesto un brasilero, ¿no? Y así la mayoría de la literatura lírica latinoamericana
de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ¿no? Que en realidad era una visión de la ópera en boga, en el caso del Guaraní, el melodrama italiano del Ottocento, y en el caso de otras obras, el verismo, ¿no? Hay un Lautaro, sí, de Ortiz de Zárate, un compositor chileno, y Lautaro, que es uno de los próceres del pueblo originario mapuche, y este Lautaro canta en italiano. Entonces, o sea, muy de esa época. y además las óperas eran, porque el lenguaje de la ópera era el italiano, ¿no? En esa época. Entonces, el problema era cómo inventar este mundo sin hacer National Geographic, ¿no? O sea, haciendo un espectáculo. Uno de los grandes desafíos, bueno, fue eso, bueno, cómo se vestía este pueblo. Y lo que en realidad hicimos con la vestuarista, en este caso Luciana Gutman, que anda por ahí atrás, es imaginar, hacer un mundo imaginario sobre esa realidad, porque en realidad esta gente, su vestimenta era la grasa de foca, era lo único. La piel de guanaco. Era piel de guanaco, pero la primera piel era la grasa de foca que los cubría del frío, de ese frío y de ese viento tremendo que hay en esa zona. Estaban desnudos sobre esa, y la tierra, que es lo que hay. Entonces, a partir de ese imaginario empezamos a crear un mundo que obviamente es una fantasía, es una recreación, es un imaginario de lo que es ese mundo, porque al principio estamos haciendo teatro, no estamos haciendo un documental. Estamos contando una historia y es una fantasía y es una historia alrededor de una historia real. Entonces, esos fueron un poco también nuestros desafíos en términos de cómo representar este mundo absolutamente desconocido, ¿verdad? Y lo mismo, bueno, la forma de narración. Sebastián contaba esta idea de obra en donde la escena se concentra, está muy concentrada, narrada rápidamente, casi en términos cinematográficos, y en el medio mutaciones de escena que son pequeños interludios, que es una forma, digamos, que es la forma moderna del teatro musical, ¿no? Desde Peleas en Mélisande para acá, esa idea de las mutaciones de escena y escenas breves, ¿no? Wozzeck, Lady Macbeth and Sense, las óperas de Britten, todo el siglo XX y lo que viene del siglo XXI, ¿no? Esa forma, esa mirada del teatro musical también desde el libreto y desde la dramaturgia, un poco cinematográfico en términos narrativos. Bueno, no sé si alguno quiere aportar alguna cosa de la experiencia Patagonia. Chicos. Hola, Evelyn. soy Evelyn Ramírez y mi personaje es Golencon, que soy la líder espiritual del grupo. Y quisiera agradecer este momento, para nosotros es súper emocionante lo que está pasando, de traer la ópera acá a España, para nosotros es increíble. Este choque humano que decía de los españoles con nosotros. Y principalmente quiero contar una anécdota de hace una semana atrás, o una semana y media atrás. Yo quise pegarme un viaje a Patagonia para impregnarme más del rol. Y lo que hablaba sobre el viento. Anduve en plena estepa, pampa, con el viento, porque allá nunca para. Y claro, lo que uno se imagina cuando dice, tenemos una escena donde hay viento, mucho viento, entonces, imaginen que el viento no nos deja caminar. Y uno instintivamente hace esto, se mueve, pero no, nada de lo que uno se puede imaginar es cómo es caminar con el viento acá. Entonces me imaginaba y leía, iba a museo, hablaba con gente, y decía, esta gente, esta misma tribu, los Tehuelche, los Anunkenk, con esa piel de guanaco, con este peso que hay, con este viento, no tenía zapatos para trekking, era no piel, entonces caminar. Eso lo encontré impresionante. Son personas que fueron capaces de subir mucho obstáculo, tanto de alimentación, de casa, de
de buscársela, de ser nómades para ir buscando y cazando a estos guanacos o a los ñandú. Entonces estaban súper preparados. Ellos lo tenían todo, tenían la naturaleza, tenían cómo surtir todo. Entonces uno queda impresionado porque en este mundo actual, mientras más se tiene, uno se siente mejor. Pero la verdad es que viviendo con lo básico, con lo que es comer y estar bien y tener salud, con eso basta, ¿no? Y ellos tenían eso. Eso es lo que queremos transmitir. La veracidad, lo verdadero que tiene el ser humano finalmente. Que por eso puede ser feliz. Sí, y que es una historia contada por mujeres. Esto también es cierto. Son tres generaciones de mujeres que cuentan esta historia. Estaba pensando que antes he dicho que podía estar en el Real aquí, pero creo que es aquí donde tenía que estar todavía. Exactamente. No, porque este teatro surgió como reacción también a la ópera italiana. O sea, este teatro lo crearon los compositores de zarzuela, los compositores españoles, como para preservarse ante toda esa invasión de ópera italiana. Así que era donde tenía que estar, Patagonia, claro. No sé si alguno, chicos, no habéis hablado ninguno, estáis todos muy tímidos. Yo... ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Francisco Arrázola, yo me toca interpretar el papel de Quentela, que para mí es un gran desafío por lo que significa en términos actorales de tener que interpretar como lo que estábamos conversando ahora, ¿no? Como esa dificultad del prejuicio propio que uno tiene de cómo podría haber sido alguien del pasado y no entrar en la caricatura para también poder generar una empatía con ustedes que nos van a observar y van a ser testigos de esta historia. Y desde esa reflexión, de esa búsqueda de empatía, entender lo humano. Entonces, finalmente, como mi gran desafío es humanizarnos. Y humanizarnos tiene que ver con, bajo mi punto de vista, sentir y empatizar. Y ese viaje, ese recorrido que Quentela me ofrece a través de la música, a través de los personajes que me van acompañando, es un viaje muy dramático porque yo soy sacado de mi tierra, soy raptado para traerme acá, para exhibirme aquí, cosa que no sucede porque finalmente el viaje me mata, ¿no? Esa usurpación me termina, me deja fuera. Y creo que esa analogía también es algo que hoy podemos pensar, ¿no? En cómo nos relacionamos con lo distinto, en cómo nos relacionamos con la ingenuidad del otro, y cómo a veces nos aprovechamos de esa ingenuidad, cómo a veces nos ponemos en roles que no nos corresponden y en vez de ser honesto y decir no soy eso, juego a que soy eso porque puedo sacarte un beneficio. Y esa historia que también está ahí, creo que es muy interesante de poder como traslaparla y poder entender que también sigue pasando hoy, de otra manera, pero que también somos responsables de la historia que estamos hoy contando y de la historia que vamos a realizar y contar y hacer juntos. Así que es un gran desafío y muy contento también de poder estar con un elenco increíble y ser parte de esta producción. Eso. Bueno, pues muchísimas gracias. Y no sé si abrimos turnos de preguntas. Muchas gracias. Buenos días, soy Miguel del Pino de una emisora de radio, Libertad Digital, una persona de radio de muchísimos años. Primero, lo que han contado sobre la temática me ha parecido apasionante, pero tenemos, yo creo que lo digo en plural porque creo que somos todos, estamos aquí, tenemos una gran intriga por la parte musical de esta obra. Precedentes que ha habido, la presentación en España de obras líricas de otros países, por ejemplo, cubanos, ¿verdad? Que han sido recibidos con auténtico entusiasmo. La Virgen Morena, primera zarzuela cubana que se presenta en España, hubo 1800 representaciones. Entonces, yo tengo la gran intriga de cuáles son las referencias musicales de esta obra. ¿Hay hibridación con música europea, con música española? ¿Cuál es la dificultad vocal, la vocalidad de la obra? Todo esto, de verdad, que para nosotros es una cosa apasionantemente nueva. Y todo lo que nos pueda, me refiero en este momento al maestro y cualquiera de los demás, todo lo que nos pueda informar sobre esto será de verdad magníficamente recibido. Muchísimas gracias. Bien, bueno, buena pregunta. Muchas veces me preguntan justamente como, ya, ¿y cuál es tu estilo musical?
Mi primera formación musical viene en el mundo de la música popular, de ahí transité hacia el mundo del jazz y después estudié composición y arreglos de música popular y de ahí salté a empezar a hacer música para orquesta y entonces es una mezcla de todo, algo que en su momento me acuerdo con mi primer periodo, digamos, de actividad profesional me pasaba que era como esta sensación de no pertenecer. Yo en el mundo de la música popular me transformé en el docto. En Chile se habla de música docta, clásica, clásica. Entonces este tipo que estaba en la música popular y de repente se puso docto. Me fui al conservatorio y en el conservatorio cuando entré a estudiar un magíster, la comisión evaluadora del examen de admisión dijeron: bueno, sí, usted efectivamente compone, pero usted es un compositor de música popular. Habiendo mostrado exactamente el mismo material que había sido catalogado de docto en el otro lado. Si bien eso fue en un principio como incómodo, a poco andar he ido como descubriendo justamente que el compositor del siglo XXI tiene esa posibilidad. Bebemos de muchas fuentes distintas y también dependiendo del proyecto es dónde van a estar puestas esas fuentes. En el caso de Patagonia, por cierto, me metí a todo lo que había como en términos de etnomusicología respecto de la música tehuelche. Ocupé un par de elementos, por ejemplo la flauta, los elementos que están en la flauta, que hay un leitmotiv que se repite una y otra vez, eso viene de un hallazgo arqueológico que hizo un musicólogo chileno que descubrió en un museo que está en Argentina un hueso de albatros que siempre se pensó que era un instrumento de percusión, era un idiófono porque tiene una cuerda, entonces pensaban que eso era como un tipo de percusión. Y según él, hizo una reconstrucción de este instrumento, era un aerófono. Y con ese aerófono reconstruido, él hizo una pequeña grabación con un flautista. Entonces, por ejemplo, eso para mí fue muy clave. Después, buscando música tehuelche, di con una cantante mapuche argentina, Aimé Painé. Y di con un pequeño track que está en YouTube donde ella dice: bueno, les voy a mostrar ahora la única canción que me sé en tehuelche. Y ahí hay muchas de estas inflexiones que toma Schoenke. Ese tipo de cosas que es completamente como anti canto lírico. Sí. Es como lo que el profesor de ópera te diría: no haga eso. Eso fue parte de cómo construir esta vocalidad de ella. Y por lo tanto, hay muchos elementos muy rítmicos, muy tribal, que tiene que ver como con este imaginario, sin pretender hacer como un proceso de reconstrucción histórica, un poco esta cosa, como este fenómeno Nat Geo, que evitamos desde el comienzo, con mucha libertad, tomando esos elementos. Ok, este va a ser mi imaginario del mundo tehuelche. Y por otro lado, el imaginario del mundo español, que está representado también en la obra, ahí hay mucho, podríamos decir, un neoclasicismo, ahí hay Hindemith, hay fugas, el tema central que se va desarrollando durante las transiciones, generalmente es una fuga. ¿Y por qué una fuga? Porque una fuga tiene que ver con la persecución y al mismo tiempo tiene que ver con la idea de progreso, que es el mensaje en el fondo, y una de las cosas que nos deja acá en el mundo contemporáneo. Es muy interesante lo que nos ocurre después de ver esta obra, que es como, ya, hemos sido fanáticos, ¿cierto?, del progreso, y siempre nos interesa el progreso, y nos estamos comparando: estos son los primitivos, nosotros somos los civilizados. Y sin embargo, hoy día está esa pregunta de que, oye, pareciera que eran muy sustentables estos señores. Entonces, eso también está en la música, la idea de la música más compleja, armónicamente mucho más densa cuando están hablando los españoles, y al mismo tiempo
como representan, digamos, la idea de civilización, y al mismo tiempo el mundo Aoniken está desde un componente mucho más rítmico, mucho más emotivo. El área, el momento de Shorinken es emoción solamente. Y entonces esos dos elementos están presentes, y si tuviera que ponerle un apellido, ¿no? Algo que durante muchos años recibí como algo poco peyorativo, casi insulto, un compositor ecléctico. Hoy día, como compositor del siglo XXI, me parece que el eclecticismo es parte de nuestra vida cotidiana. O sea, en tu casa seguro tienes discos de muchas cosas distintas. Los oyentes somos eclécticos. Es muy raro alguien que tiene solo una estantería de discos de jazz de los años 40. No. A ver, pero en general el oyente es ecléctico, somos eclécticos. Hoy día andamos con el móvil y estamos escuchando un conjunto o estamos escuchando una lista de Spotify de área de ópera, y después al rato estamos escuchando un hit de hace una semana, y estamos después escuchando, ya comenzamos escuchando flamenco, y después estamos escuchando pop argentino. Eso, nuestra oreja es ecléctica. Entonces, para mí siempre ha sido como un desafío el decir, bueno, ¿cómo como artista me dejo permear, ¿cierto?, por todas esas influencias que son parte de mi propia vida cotidiana. Por lo tanto, lo único que nos queda como compositores es la honestidad brutal, como dijo Andrés Calamaro en alguna entrevista. Honestidad brutal. Sí, buenos días. Con independencia de que, tal como lo habéis contado, se puede hacer una ópera del proceso de creación y ensayo que tuvisteis, los que hemos tenido la suerte, la inmensa suerte de conocer aquella zona, de atravesar el Paso de Magallanes, de empaparnos del viento, mar y piedra, me llama la atención cómo habéis recogido escenográficamente esta característica que es, digamos, que está presente en la Patagonia. Y solo añadido, felicitar de nuevo al creador del cartel, porque poner esos pájaros rompiendo, cargándose el casco del conquistador español, me parece muy emblemático y paradigmático de esta obra. Gracias. Tengo que decir, antes de que respondan a la pregunta, que el cartel que es de Javier Díez, de nuestro diseñador, ha sido premiado, este cartel de la temporada, el de Patagonia, en un concurso prestigiosísimo de diseño que hay en Barcelona. Han premiado el cartel. No me extraña que lo hayan premiado. Sí. Lo que pasa es que puede despistar un poco, ¿no? Puede despistar un poco. Te puede parecer más la Riviera Maya. Bueno, es poético. Yo creo que la idea es más poética que realista, ¿no? Sí, está claro. Pero decir, en el primer impacto visual, no sé, alguien que no sepa de qué va la guerra, pongo mi caso, les dice Patagonia, se han equivocado. De pájaro. Se han equivocado de pájaro. Se han equivocado de pájaro. Sí. Bueno, es que el viento puede llevar unos miles de kilómetros hacia el sur, unas mallas despistadas. Yo pensé, el pájaro Chowik. Éramos conscientes, ¿no? Lo que pasa es que la idea que daban esos pájaros de otro mundo y de otra historia era más potente. Perdón. Sí, yo puedo. Usted hizo una pregunta y creo que es concreta y podemos unirlo con el afiche. Obviamente, como decíamos, no estamos haciendo una reconstrucción antropológica de los hechos, en principio porque no lo podríamos hacer, porque no hay registros, salvo el diario de Pigafetta, que nos dice que llegaron a ese lugar al que le pusieron la bahía de San Julián, el puerto de San Julián, y dejaron ahí abandonado a Juan de Cartagena, y luego siguieron. Ese es el dato, y a partir de eso esa construcción. La historia, en realidad, la cuenta una mujer contemporánea que se reconoce como heredera de aquella tradición. La Patagonia
hoy es un lugar en disputa en esta guerra híbrida que vivimos en nuestros tiempos. Sé que me estoy metiendo en problemas, pero es mi especialidad. Lo quiere Trump. Pero hace años nuestras tierras, es interesante, son parte de una disputa, porque son tierras que, si bien solamente hay viento en superficie, abajo hay de todo. Y es lo que siempre se intenta. Entonces hay muchas zonas de la Patagonia, tanto del lado argentino como del lado chileno, que tiene dueño. Acá hay una frase en un momento que se habla del dueño de la tierra y cómo es posible ser dueño de la tierra. ¿No? Es algo inexplicable para esos habitantes, o sea, que alguien sea dueño de lo que somos nosotros. Tehuelche quiere decir hijo de la tierra, o Niquén quiere decir eso, somos de la tierra. Entonces, esa idea de que haya un propietario de eso ya entra en conflicto. Entonces, esta historia comienza ahí, comienza en esa pampa, pero en esa pampa hay una reja en donde nuestra protagonista no puede entrar a su tierra. Eso nos pasa a nosotros. Hay un lago en la Argentina, lago escondido se llama. Está escondido para nosotros también porque tiene un dueño. Un dueño es uno de los hombres más ricos del mundo, Joe Lewis. Y los habitantes del sur tienen que hacer periplos para llegar a ver su lago, porque el camino lo tiene Joe Lewis. Y ese pedazo de tierra con un lago riquísimo, con aguas que nos van a ayudar, que lo van a ayudar supuestamente, no sé cuándo, porque cuando lo va a disfrutar es problema de él, pero esas aguas las disfruta él y sus amigos, ¿no? Y así ocurre en muchos lugares de nuestra Patagonia, y así ha ocurrido históricamente. Esa historia de despojo es una historia real. Entonces, nuestra historia empieza ahí, empieza en ese lugar, empieza en esa Patagonia, en esa pampa enrejada. Y cuando la historia se empieza a contar, esa reja se abre. Y empieza este mundo imaginario. Un mundo imaginario que nuestra cronista ha recibido de manera fragmentaria. Entonces, lo que mostramos no es una escena realista, aunque hay elementos realistas en la escena, sino que es un imaginario de esa Patagonia, la sensación de ese viento, la sensación de esa tierra, la sensación de esa estepa. O sea, que van a una tierra virgen. Exactamente. Es muy sintética la escenografía. Sí. Y hay proyecciones también, de video. Y lo más interesante, yo creo, desde el punto de vista del espectador, lo que más me interesa a mí es que cómo el relato cambia la perspectiva, pero sobre todo lo que tiene de teatral y poética la historia, que emociona a todo el mundo. Es que creo que es lo más interesante del relato. Sí, y hay una cosa que justamente me parece que es importante, y eso es importante tanto en Rodrigo como en Sebastián, que no es una obra que busque de alguna manera poner en blancos y negros, buenos y malos, conquistadores conquistados, sino trata de plantear, bueno, lo que somos. Y nosotros venimos de estos dos mundos, somos hijos de estos dos mundos, aunque toda mi familia es europea, por donde se vea, ¿no? Pero bueno, estoy ahí. O sea, a veces dicen que descendemos de los barcos. Bueno, sí, más o menos, no es tan así, porque también esta parte de la historia nos toca, porque venimos de ese mundo, ¿no? No somos europeos en el exilio, sino somos gente que nació en ese lugar y convive estos dos mundos, convive Europa, convive América, convive África, eso es Sudamérica, ¿no? Tenemos copita preparada, ¿eh? Yo abro el debate, no sé si hay alguna pregunta más, pero tenemos copita preparada que podemos seguir charlando. Buenos días, soy Juan Ignacio Vecino de la revista patrimonialactual.com y miembro del Consejo Internacional de la UNESCO. Quiero felicitaros por la casualidad que ha dado, que es que el día 21, lo he publicado esta mañana, se celebra el Día Mundial de las Lenguas declarado por la UNESCO.
con lo cual creo que es una oportunidad óptima para que la lengua en la que vosotros habéis intervenido salga adelante, aflore y los distintos medios de comunicación se hagan eco realmente de la importancia que tiene la lengua, porque las lenguas es cultura. Y el que quiera eliminar lenguas, esa persona será exterminada seguramente culturalmente. Entonces lo que sí me gustaría es saber cómo os habéis encontrado vosotros en todo este tema a la hora de elaborar con todo este idioma tan desconocido para muchos. Yo conozco muchos idiomas porque es mi trabajo, pero no porque los conozca personalmente y los hable, sino porque como tengo que publicar muchas noticias de ellos, sé la mayor parte de idiomas que existen en el mundo, en África, en Asia, en América, en todos lados. Entonces, me imagino que eso tiene unas dificultades bastante importantes, pero ¿cuál es la mayor dificultad a la hora de elaborar este tema? Gran pregunta. En algún momento, y de hecho en este primer contacto que tuve con el lingüista, la idea era como empezar a hacer como diccionario. Había un par de diccionarios de Tehuelche, de antropólogos un poco a la antigua, que eran, de hecho vi con unas grabaciones de una antropóloga antigua que ella corregía al Tehuelche. Le corregía a ella la pronunciación. Entonces, es como, qué raro. Así se ha construido la historia. Y bueno, en algún momento, después de esta reunión con esta comunidad tehuelche, logré dar con gran parte del registro que había hecho Javier Domingo, el antropólogo, con Dora. Y el registro son unos videos así muy simples. Él llega a casa de Dora, él siempre anda con su cámara, pone la cámara aquí y se sientan. Hola Dora, ¿cómo estás? Ay, ¿cómo se está? No, he estado muy bien, esta semana ha habido un poco de frío. Ay, ¿cómo dirías eso en Tehuelche? Y ella, y lo dice. A ella le hacía además mucha gracia, y en las conversaciones muchas veces lo sacaba a colación como, yo solo hablo Tehuelche con mi perro. Me parece tan gracioso que vengas tú y quieras hablar Tehuelche, porque ya hace muchos años que no tengo cómo hablar Tehuelche. ¿Por qué? Porque mis padres, yo lo sé porque mis padres hablaban entre sí en Tehuelche, pero después nos empezaron a prohibir, hablaban escondidas Tehuelche, porque nos prohibieron. ¿Por qué? Porque en la escuela a mí me decían, no hable como indio, y les reprimían aquello. Entonces esa generación tuvo que negar la lengua y cortar el hilo de la memoria, ¿cierto? Se negaron la lengua. Entonces, bueno, ella con lo que se acordaba de las conversaciones de sus padres y con su perro, más con este antropólogo, hablaba. Bueno, de ese registro me pasé semanas escuchando, porque lo primero que me ocurrió fue que de esos pequeños diccionarios de palabras sueltas, hice un primer ejercicio y me pareció muy fuera de lugar, que es lo mismo cuando hacemos un idioma, buscamos palabras por separado, si las decimos, Google, sin conocer la traductor de Google. Claro, si no conocemos la gramática, va a ser un disparate. Por mucho de que para mí como creador era muy interesante el sonido de esta lengua. Entonces, al descartar aquello, finalmente el ejercicio fue semanas escuchando estos videos, viendo los videos, y de repente esa frase me interesa. Esa frase me interesa y me sirve para esa escena, que es, estás lejos. Después, oh sí, te extrañé mucho, pum. Tomar la unidad no era la palabra, sino que era una frase o una oración. Y de esa manera fue construido el libreto, y además eso me permitía poder decirle a Marcela, escucha estas grabaciones para que te pongas también en la fonética, porque ¿qué es lo que nos va a pasar? Lo que nos pasa con muchos idiomas, que es como por la técnica del canto lírico, cubrimos ciertas cosas y las transformamos en y empezamos a deformar el idioma. Y una de las conversaciones que fue como constante en los primeros ensayos es como, vamos a por esas consonantes, vamos a buscar esa vocalidad y
esa rareza que tiene este idioma. Y por eso ustedes van a escucharlo el viernes, cómo aparecen unas dobles K, las J de Hoimech, Marish, Mawish, como unas cosas impronunciables para nosotros. Y la idea siempre fue, desde esta grabación de cómo lo decía Dora Manchado, la última hablante de esta lengua, tomar esa musicalidad y básicamente era como darle altura a ese ritmo, el ritmo ya venía, darle por Dora Manchado. Entonces en ese sentido es un ejercicio que tiene que ver con tomar esa hebra de la memoria colectiva. Y bueno, así que me pasé semanas en eso, fue apasionante. Yo a ciertas personas les cuento esto y me dicen, te volviste loco, y bueno, es parte de mi trabajo. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Patricia Alvarado, soy mexicana del grupo Heraldo de México. Maestro Marcelo Lombardero acaba de señalar que no es una historia de buenos y malos, ni de conquistadores ni de conquistados, ¿no? La obra abarca el aspecto humano. Pero me gustaría saber si en estas 3 escenas de corte cinematográfico se refleja el choque brutal que ha de haber sido la idea de los españoles y encontrarse con estos nativos y estos nativos con estos hombres blancos y barbudos. Y si se le da un tema preponderante al propio Magallanes, que provoca un conflicto que le cuesta precisamente pues, que lo dejen ahí abandonado, y si también reivindican la figura del Cano. Muchas gracias. La figura de El Cano. No, a ver, Magallanes, perdón. Magallanes en este caso es una figura que está omnipresente, pero no es un personaje de la obra, porque no contamos la epopeya de Magallanes. Vale. Lo que contamos es ese choque cultural. Los habitantes aoniquén que cuentan esta historia no ven nunca a Magallanes. Sí vemos a Antonio Pigafetta, que es el que va a contar la historia, el cronista, el periodista. El periodista de esta historia, y es por quien nosotros conocemos la historia de esa epopeya. El Cano es un personaje en ese momento, digamos, los personajes que se nombran, obviamente está Magallanes, están los 3 capitanes que son ajusticiados, 2 de ellos ajusticiados por el motín, y la figura de Juan de Cartagena. Juan de Cartagena sí es un personaje importante en esta historia, ahí lo tenemos, nuestro bajo barítono, que es abandonado después de ser golpeado y torturado en este lugar, claramente a morir, o a la buena de Dios, ¿no? Porque, digo, a partir de esa historia, Rodrigo Sandón, que es el libretista, aquí no lo hemos nombrado mucho, pero está bien que lo nombremos, porque es quien escribió esta historia. Rodrigo empieza a armar este thriller, esta idea, esta persecución de estas 2 mujeres que han perdido a su hombre. También es una historia que para los sudamericanos es muy fuerte, es la historia de un desaparecido. Este hombre que es desaparecido y buscado por sus mujeres. Una historia que para nosotros es recurrente, es cercana también, como la historia se repite muchas veces. Entonces, estos son los personajes. En realidad, Juan de Cartagena sirve en este caso para contar la historia a partir de estas 3 mujeres, pero en realidad las protagonistas de esta obra no es ni Magallanes, ni El Cano, ni Pigafetta, ni siquiera Juan de Cartagena. Lo lamento por los 2 caballeros aquí nombrados, pero tienen partes muy lucidas, pero las protagonistas son las 3 mujeres, Ikalemel, Golencon y Sorenken, que es por quien se cuenta esta historia. Muchas gracias. Hay una cosa muy curiosa, lo comentaba Marcela, que el cuero era para las viviendas y para vestirse. Y los españoles terminaron comiendo cuero cuando ya se quedaron sin nada en los barcos antes de llegar a España. Qué cosa tan paradójica, ¿no? Nada más. Bueno, para terminar por mi parte, para el maestro, me ha gustado muchísimo la anécdota del instrumento
que se había pensado que era para dar porrazos y resulta con una flauta preciosa. Yo, maestro, yo soy biólogo y en mi trabajo de divulgación radiofónica, en televisión antes, trato de unir la ecología y la lírica, que es mi gran pasión, ¿verdad? Entonces, para la crónica que voy a hacer este fin de semana en radio, de esta presentación maravillosa, me voy a quedar por superviso con esa anécdota, como instrumento. ¿Cuál era el nombre del instrumento, maestro? Ahora lo apunto. Muchísimas gracias y por todo, porque a pesar de mis muchos años, yo todavía tengo capacidad de aprender. Yo creo que aprendí muchísimo esta mañana. Escríbeme y te puedo mandar el paper del... Muchas gracias. Ahora le tomo la referencia. Muchísimas gracias, maestro. Y muchísimas gracias. Yo creo que nos hemos ganado un vinito conjunto, ¿eh?